Hola y bienvenidos a todos a vuestra aula de árabe. Me llamo Idris y hoy vamos a aprender el plural irregular en árabe que se llama jam'u taksir. Jam'u taksir. Y para ellos que no tienen un nivel básico, os aconsejo de mirar las listas de caligrafía, escritura y también las listas de lectura y pronunciación para aprender primero a escribir y ya a leer en árabe y para tener una base para empezar la gramática en árabe, ¿vale? Así que empezamos. El plural irregular se llama jam'u at-taksir. Es un plural irregular que se llama también el plural fracto. El plural fracto, o bien en árabe jam'u at-taksir o jam'u taksir, ¿vale? Se trata de un tipo de plural que se hace mediante de la modificación de la estructura de la palabra, ya sea añadiendo una consonante o más a la raíz, quitando una o más consonantes del singular o cambiando las vocales del singular. Y hay dos tipos de plural: el plural de pequeño número, jam'u al-qilla, de 1 a 10, que va de 3 al 10, y el plural de gran número, que es jam'u al-katra, de 3 al infinito, ¿vale? Esta regla no parece que se haya observado estrictamente nunca. Empezamos por el plural de pequeño número, que tiene 4 esquemas. Y hay un vídeo en el canal sobre el esquema en árabe y la importancia del esquema en la gramática árabe, que se llama al-mizanu as-sarfi. Al-mizanu as-sarfi, ¿vale? El plural irregular tiene muchos esquemas. Empezamos a af'ulun. El primer esquema af'ulun, como shahrun, ashhurun, mes, shahrun, ashhurun. Shahrun es fa'lun, ashhurun es af'ulun. Fa'lun, af'ulun. Entonces, el plural de shahrun es af'ulun, que es ashhurun, ¿vale? Luego tenemos af'alun, af'alun, como por ejemplo waladun, niño, niños, auladun, af'alun, auladun, waladun, auladun. Y luego tenemos af'ilatun, af'ilatun, como ta'amun, at'imatun, alimentos, ta'amun, at'imatun, ta'amun, at'imatun. Y luego tenemos fi'latun, fi'latun, sabiyun, sibyatun, como otra palabra para decir los niños, sibyatun, como por ejemplo tiflun, atfalun, como waladun, auladun, tiflun, atfalun. Pero fi'latun, sabiyun, sibyatun, fi'latun, sibyatun, niños, ¿vale? Seguimos. Y ahora vamos a ver el plural de gran número que tiene abundantes esquemas. Empezamos por el primer esquema, fu'ulun, 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 como kitabun, kutubun, kutubun, fu'ulun, kutubun, fu'ulun, como libros, kitabun, kutubun, kutubun, fu'ulun, ¿vale? Otro esquema, fu'alun, fu'alun, ghurfatun, ghurafun, ghurafun, habitaciones, ghurafun, fu'alun. Entonces, el plural es ghurafun, fu'alun. Y fu'lun, fu'lun, como ahmarun, humrun, humrun, fu'lun. Rojo, rojos, humrun. فعل فعل مهنة profesión مهنة مهن مهن
مهن فعال. Luego فعالة فعالة طالب طلبة طلبة estudiantes طلبة فعالة طالب طلبة. Luego فعاة ماش caminante مشاة ¿vale? فعل نائم durmiente نوام فعال durmientes فعلاء عالم علماء como فعلاء علماء عالم sabio los sabios علماء. Y luego فعل قتيل como فعيل قتلى فعل ¿vale? قتيل قتلى asesinados قتلى. Y luego فعال كاتب escritor كتاب escritores كتاب فعال como فعال فعال بلد بلاد كلب كلاب ¿vale? بلد país كلب perro كلاب بلد بلاد países. Y luego فعلان como جار جيران vecino جار vecinos جيران فعلان فعول بنك بنوك bancos بنوك. أفعلاء صديق أصدقاء amigo صديق amigos أصدقاء ¿vale? أفعلاء. فواعل طابق planta de un edificio طوابق plantas طوابق فواعل طوابق فواعل. فعائل حديقة خردين حدائق حديقة حدائق. Y luego مفاعل مكتب مكتب despachos مكاتب مفاعيل. Y luego مفاعيل como مفتاح llave مفاتيح llaves مفاعيل. Y ahora pasamos al ejercicio. ¿Cuál es el plural de estas palabras? ¿Vale? Tenemos primera palabra, maridon, enfermo. 2, tabibun, médico. 3, aswadun, negro. 4, mat'amun, restaurante. 5, ilmun, conocimiento, ciencia, sabiduría. 6, sababun, causa, la causa. 5 o 7, qalbun, corazón, qalbun. Y 8, majmu'un, total, el total de algo, ¿vale? Majmu'un. Y 9 es la última, nuskhatun, una copia, o bien fotocopia, una copia de algo, copia, ¿vale? Ya podéis parar el vídeo para hacer ejercicio y luego volvemos con
con la corrección del ejercicio. Volvemos con la corrección del ejercicio. Era cuál es poner las palabras, poner el plural de las palabras. Primera, maridon, que es enfermo, enfermos, marda, marda, como fa'ala, fa'ala. ¿Vale? Dos, tabibun, médico, atibba'un, af'ila'un. ¿Vale? Y luego atibbaun, 3, aswadun, negro, sudun, sudun, como rojo, humrun, sudun, ¿vale? Y 4, mat'amun, restaurante, plural, mafa'ilu, mata'imu, mafa'ilu, mata'imu. 5, ilmun, ciencia, conocimiento, علوم فعول فعول علوم. ¿Vale? سبب كوسة la causa سبب أسباب أفعال أطفال أولاد أسباب. Y luego corazón قلب قلب corazones قلوب قلوب como فعول علوم قلوب. Y luego مجموع مجموع el total de algo مجموع مجاميع مجاميع. Y luego copia نسخة una copia نسخة. Y las copias nusajun, fu'alun, fu'alun, nusajun, nusajun, ¿vale? Y vuelve a repetir que solamente hay que memorizar los esquemas, los esquemas del plural irregular del jam'u taksir, porque hay muchos esquemas, pero mientras avanzando el aprendizaje de la lengua árabe, practicando y también la lectura de textos, ya te saldrá espontáneo, de una manera espontánea los plurales irregulares, también con la ayuda de un diccionario. También en los casos difíciles, también será mejor, será útil, ¿vale? Y solamente, como he dicho, memorizar los esquemas y vais a practicando, porque el esquema, si memorizas la clase del esquema en árabe, un poco es la llave de la gramática árabe, ¿vale? Y ya está. Y ha sido todo por este vídeo. Os digo muchas gracias por vuestra atención como siempre. Y cualquier duda estoy aquí para ayudaros. شكرا جزيلا لكم ومع السلامة إلى اللقاء.